Si me escuchan, por favor de confirmar si están recibiendo audio. Ok, muy bien. Bueno, feliz sábado para todos. Saludos en este séptimo día de reposo, día de descanso. Bueno, hoy quisiera yo compartir un tema que para muchos en el mundo es algo difícil de comprender. Hay quienes hoy, como se mencionó en la oración y se ha mencionado, están sufriendo y también han sufrido pérdidas humanas, en este caso muertes y dolor por enfermedades, por diferentes índoles. Y el mundo entero, pues no le falta conocimiento acerca de este tema, no sabe qué hay después de la muerte, no sabe qué sucede después. Y otra de las preguntas que también nos debemos de hacer, y mucha gente se tendrá que hacer, ¿para qué nacimos? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Porque todos creen que cuando alguien muere ahí se acabó todo. Hay muchas ideas acerca del tema. Muchos creen que van al cielo, otros creen que van a reencarnar. Depende de la cultura, depende de usted, donde usted viva, depende de la nación o la religión que practique, pero ninguna de ellas tiene la verdad. Es por eso que mi sermoncillo lo he titulado ¿Hay vida después de la muerte? Es un tema importante para saber, porque mucha gente está dolorida porque perdió a un ser querido y piensa que ahí se acabó todo. Así que vamos a estudiar, y este sermoncillo está basado en el folleto precisamente que escribió el señor Armstrong hace muchos años. ¿Por qué nació usted? Se llama el sermoncillo, el folleto. También saqué extractos del Increíble Potencial Humano, otro libro muy importante del señor Armstrong. Así que vamos a estudiar, y como él hacía, el señor Armstrong siempre se iba al Génesis, y como siempre lo he repetido, ahí está el secreto del plan de Dios en Génesis. Génesis, vamos a iniciar en el capítulo 1. Si me acompañan, por favor. Vamos a ir al primer capítulo de Génesis. Y vamos a entender un poco este tema. Es un tema muy amplio, pero lo voy a tratar de simplificar y que todos podamos aprender sobre lo que Dios nos enseña por medio de su santa palabra, en este caso la Biblia. En Génesis 1, como sabemos, y todos lo sabemos de memoria, Génesis 1:1, inicia cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay un versículo que el señor Armstrong tomó mucho tiempo para explicar, sobre todo lo que significa la palabra Dios, que ahí está escondido todo el plan de Dios. Esta palabra Dios en el versículo 1 de Génesis 1, como él nos enseñó en algunos folletos, en muchos folletos, sobre todo en el Misterio de los Siglos, dice que esta palabra Dios en hebreo se pronuncia Elohim, así como se escucha. Elohim es una palabra en hebreo que significa, tiene una connotación de plural, es una palabra plural, consiste de más de una persona, más de un ser, más de una cosa, puede ser diferentes conceptos, pero no es singular, es plural. Entonces aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablando de más de un ser, en Génesis 1. Y esto el señor Armstrong lo relacionaba con Juan 1:1. No voy a ir a Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, hablando de dos seres que están en el mismo concepto de Dios. Uno es el verbo, que es el logo, como explicaba el señor Armstrong, y otro es el Ser Supremo, en este caso Dios Padre. Entonces aquí, en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Estoy hablando de los dos seres, de Elohim. Ahora, vayamos nuevamente al capítulo 1 y vamos a brincarnos al versículo 21 para ver el misterio del ser humano, para entender el propósito y por qué nacimos. En el versículo 21 del capítulo 1 de Génesis, hablando de la creación, dice así: y creó Dios, nuevamente Elohim, dice, los grandes monstruos marinos, hablando de ballenas,
en este caso a lo mejor tiburones, no sé, todo tipo de monstruos marinos, dice aquí, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran, según, y aquí algo muy interesante, dice, según su especie o según su género. Y toda ave alada según su especie o su género también. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. En el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género. En este caso, vacas según su género, ovejas según su género, y así todo animal de la tierra según su género. Ganados son, dice, ganados son según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y aquí viene la secuencia en el versículo 26. Versículo 26 del capítulo 1 dice, entonces dijo Elohim, o Dios, dice, hagamos, aquí está ya enseñándolos que está con alguien más, está haciendo la creación con alguien más. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Son dos cosas diferentes, imagen y semejanza. Pero así dijo Dios, hablando en este caso con el logos, con el verbo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen, yo busqué el significado de imagen y dice que es una representación visual. Eso es lo que es una imagen. Es como cuando usted se ve en el espejo, se ve la imagen de usted. Pero semejanza no es lo mismo. Semejanza, bueno, según el significado así muy sintetizado, es tener las mismas características de alguien. Tener las mismas características de alguien. Características de manera de ser, de vivir, de muchas, bueno, conlleva muchas cosas. Pero eso es semejanza, y aquí dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, lo que leímos en el versículo 21 y en el 25, la creación de Dios dice, cada animal, o cada ser que creó, era de acuerdo a un género. El hombre no es animal, el hombre no es de acuerdo a un género animal, el hombre es diferente a los animales, aunque hoy actualmente quieren tratar a los animales como seres humanos, pero no es así. Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Las vacas fueron creadas de acuerdo a su género, o sea, todos los animales tienen un género, son diferentes uno del otro. Pero el ser humano es igual a quién? Es igual a Dios, así fue creado, así nos está diciendo. Pero dice imagen y semejanza, son dos conceptos. Entonces nosotros fuimos hechos al género de quién? Al género de Dios. Fuimos creados con la imagen de Dios. Y eso es lo que el ser humano hoy en día no lo entiende, no lo comprende, en el cual inventa teorías, la teoría de la evolución, dice que venimos del chango, imagínense, o sea, venimos de los animales, somos según la educación, venimos de un animal, cuando aquí dice que no es así, somos hechos, creados a imagen de Dios, así fuimos creados, y ahí está el propósito, por qué Dios puso al ser humano en la tierra. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La principal creación del ser humano, de la creación física es el ser humano, de Dios, perdón, la creación de Dios. Entonces, somos hechos al género de Dios. Nada más aquí para puntualizar sobre lo que les decía yo de la palabra Dios, en el capítulo 2 de Génesis, si gustan pasar a Génesis 2, en el versículo 4 ya cambia de nombre Dios. No cambia de nombre, sino agrega otro nombre. En el versículo 4 dice así, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Y qué dice a continuación? Cuando Jehová Dios agrega el nombre Jehová o Yahvé, que es en hebreo es YHWH, no lleva vocales. Ahí están los dos nombres de Elohim, el Logos junto con Dios Padre. Por eso dice Jehová Dios o Yahvé Dios. Ahí están los dos seres. No es el tema de hoy, pero lo toco para que comprendamos que la palabra Dios significa más de un ser, significa, decía el señor Armstrong, que es sinónimo de familia.
Dios es como una familia, como los Cázares, son más de uno, no es una sola persona, son varios que conforman la familia Cázares, o los Palmeros, o los Reyes, o los Tapia. Bueno, cada familia conlleva más de una persona, son varios, y cuando van naciendo hijos, nietos, la familia va creciendo, no se queda. Al principio nada más es el papá y la mamá, después vienen los hijos y bueno, así es el concepto de Dios. Inició con dos seres, en este caso Elohim, Dios Padre, y el Logos, el Verbo, que después vino, como dice Juan 1, se hizo carne y habitó entre nosotros, y llegó a ser el Hijo de Dios. Pero en este punto todavía no era Jesucristo, en este punto nada más era el Verbo y Dios, o Jehová y Dios, como leemos en el capítulo 2, versículo 4. Entonces, Dios hizo al ser humano según su especie. Vayamos a ver, ok. Aquí en el folleto el señor Armstrong, explicando el por qué somos diferentes de los animales, pone unos ejemplos. Dice que el ser humano piensa, planea, diseña, y lo que planea lo lleva a la realidad. Eso se llama inteligencia. Los animales actúan por instinto, aunque muchos hoy dicen que los animales son muy inteligentes. Yo he escuchado decir eso, que los animales son inteligentes. No, los animales actúan por instinto. Los animales, aquí pone el ejemplo el señor Armstrong, por ejemplo, los castores, estos animalitos que hacen construcciones en donde hay agua, hacen diques. Las hormigas hacen hormigueros, las aves hacen nidos, y así, todos los animales, pero todos hacen un mismo patrón. Y él habla de un ensayo que hicieron con 5 generaciones de pájaros, que los separaron y no les enseñaron a hacer nidos. O sea, vivieron ausentes 5 generaciones. Y la quinta generación le pusieron los materiales y hizo el nido sin que nadie le enseñara. O sea, lo traen por instinto. O sea, el animal así es, no es inteligencia, es instinto. El animal no puede construir diferentes cosas. El ser humano puede construir un avión, como puede construir un barco, como puede construir un ferrocarril, o como puede construir un celular. Ese es el principio de la similitud o la semejanza con Dios. Dios es creador. Como hemos visto, Dios es creador. Entonces, el ser humano fue hecho con ese intelecto de poder crear, de pensar, de diseñar. Hoy vemos aviones que vuelan, o no sé tantas cosas que hoy han inventado los seres humanos, que es porque Dios así lo diseñó, a diferencia de los animales. Aunque hoy traten de compararnos con animales, no es así. Pero el problema está en que el ser humano, en lugar de enfocar esa inteligencia, ese don que Dios le dio para el bien, lo ha hecho para el mal. Lo ha hecho para destruir, lo ha hecho para crear cosas malas, no para hacer cosas buenas. Hoy hay mucha pobreza, hay mucha enfermedad, estamos padeciendo una pandemia y sufriendo planeado por el ser humano. Entonces, en lugar de irse por el camino bueno, escogieron el camino malo. Y esto inicia, no ahorita, eso inició en el Génesis, en el tiempo de Adán. Entonces, eso es donde yo me voy a meter en ese punto. ¿Por qué? Porque hoy, precisamente con tanta maldad, con tantos problemas, la humanidad cree que no hay solución, que no hay esperanza. Pero no es así. Hay una esperanza y es donde tenemos que ir y estudiarlo y creerlo. Ahora, te pregunta aquí el señor Armstrong en ese folleto y noté la pregunta. ¿Dios creó al hombre tan destructivo? ¿Así lo creó Dios? ¿O por qué se hizo el hombre así? ¿Por qué llegó el hombre a la tendencia del mal? ¿Por qué llegó el hombre a tener esta sociedad? Dice aquí, dice Dios, quien diseñó al hombre con un intelecto, con una capacidad increíble, lo creó tan destructivo y tan débil para solucionar sus propios problemas. Pues no. Vayamos a Génesis, continuemos en Génesis 2. Ahora vamos a ir a Génesis 2.
Como leímos en el versículo 4, los orígenes de la creación, pero vamos a leer el versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios, o aquí el señor Ampro siempre nos dijo que en lugar de Jehová dijéramos el Eterno, ¿no? O el Señor, como dice esta Biblia actualizada 2015, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre, y aquí está el secreto de la creación del ser humano. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, otros creo que dicen que del barro, o de la tierra, o del polvo, cosa, cuestión física. Dice, sopló en su nariz aliento de vida. Dice, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Llegó a ser un ser viviente, un ser físico. Esto se puede relacionar con, si regresan a Génesis 1, cuando hacen los seres vivientes, estos animales de acuáticos y animales, dice, llegaron a ser seres acuáticos, o sea, es la misma palabra que significa seres físicos, lo explica el señor Armstrong. Entonces aquí llegó a ser un ser viviente, no llegó a ser, como muchos piensan, que Dios lo creó inmortal, o que tenía vida eterna, o no sé, no, fue un ser viviente, y la palabra es nefes, la palabra aquí es nefes, que dice, creo que significa alma, no estudié ese punto, me acuerdo que lo leí en algún momento, pero ser viviente es algo físico, no es algo inmortal. Aquí el señor Armstrong lo relaciona con Génesis 1:20, 21. Bueno, regresemos a Génesis 1:20, dice en el 1:20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, es la misma palabra. En el versículo 20 del capítulo 1 dice, y produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra. En el 21, y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Es la misma palabra que utilizó Dios, o que escribió Moisés en Génesis 2, para el ser humano como para los animales, dando en relación que los dos son seres físicos, no son seres que viven para siempre. Ahora, regresamos a capítulo 2, estábamos en el versículo 7, dice en el versículo 8, dice, y plantó el eterno Dios un jardín de Edén en el oriente, y puso allí al hombre que había formado, al hombre del polvo, al hombre físico, lo puso en el huerto de Edén. Pasemos al versículo 16. Dice, el eterno Dios mandó al hombre diciendo, cuando ya lo ponen en el huerto de Edén, es un huerto lleno como es un jardín de árboles frutales, de comida, dice, perdón, dice, y el eterno Dios mandó al hombre diciendo, le dio una instrucción, le mandó un mandato, le puso una ley, puedes comer de todos los árboles del jardín. Versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas de él, ciertamente morirás. ¿Cómo le dice que cierta morirás si lo hizo de la tierra, si era mortal? A veces a mí me ha costado también entender esto. Dice el señor Mortensen, nos explicaba que esa palabra es para morir, morirás. Así nos explicó. Entonces, si ya lo había hecho mortal, ¿cómo dice que el día que él comas vas a morir? Yo anoche estudiando, repasando este tema, encontré una explicación del señor Armstrong en estos folletos que dice que en este caso, si el ser humano le dijo a Dios, si tú me desobedeces y comes de ese fruto, vas a caer para ti la pena de muerte. Porque no tenía fecha de morir, eso sí, no tenía cuándo iba a morir, porque si hubiera, como sabemos, había dos árboles, pero si él hubiera comido el fruto de la vida, el fruto, del fruto bueno, hubiera tenido la vida eterna, pero hubiera sido transformado como lo que Jesús nos enseñó más adelante. No fue creado inmortal, o sea, eso es lo que quiero que entendamos, no fue creado inmortal, fue creado del polvo de la tierra, que caducía, todo lo que produce la tierra caduce, como las plantas, los animales, todos tienen un inicio y un fin, pero el ser humano se le dio la oportunidad en el huerto de Edén de acceder a la vida eterna,
Pero también Dios les dejó libertad de escoger dos caminos: el camino del bien y el mal, o el árbol de la vida. En este caso, ahorita vamos a leer más adelante, el ser humano eh, se jugó su vida eterna en una decisión, Ellos fueron instruidos por Dios, así como nosotros, fueron enseñados como nosotros, y hoy tenemos delante de nosotros estos dos árboles, siempre lo hemos repetido, tenemos delante el libre albedrío de decidir en obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Pero esto nos da el ejemplo de que si no obedecemos a Dios, vamos a terminar como está terminando la humanidad ahorita. 6.000 años después, se ha comprobado que el ser humano no puede estar solo sin Dios. Va a caer en el caos, en la destrucción. Ese ejemplo tenemos que seguirlo nosotros para cuando queramos desobedecer a Dios. Si desobedecemos a Dios, tenemos que atenernos a las consecuencias. Porque Dios no deja sin castigo a las personas que desobedecen. Vayamos, leímos el 16, ¿verdad? Y 17. Ahí les advierte Dios: no coman de este árbol. Vamos a pasar al capítulo 3. Siguiente capítulo. Dice aquí mi párrafo: desobediencia de la primera pareja. Capítulo 3, versículo 1. Entonces la serpiente, o sea, Satanás, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, le dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no comas de ningún árbol del jardín? Imagínense, ya le está metiendo ahí una mentira. Porque Dios no les dijo así, acabamos de leer, no dijo, no puedes comer de ningún árbol, nada más le dijo de cierto árbol. De todo lo demás podía comer, más de pues, si el día que tú comas lo advirtió, te va a pasar esto. No quedó sin advertencia. Y le dice la serpiente: Dios te dijo que de ningún árbol debes de comer. O sea, provocando ¿cómo se puede decir? La trampa. La mujer, en este caso Eva, respondió a la serpiente. Inocentemente le rectifica a la serpiente. Dice: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios. O sea, y está explicando Eva que fue instruida, fue advertida. Dice: no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran, sí, que mueran y que tengan un día de muerte, que finalicen una pena de muerte. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, versículo 4, ¿qué le dijo? Imagínense aquí, y aquí empieza la mentira de Satanás hasta la fecha de hoy, donde la creencia de muchos que tienen un alma inmortal, que van a ir al cielo y que muchas cosas así, o sea, pues hay muchas teorías de este tema, pero dice aquí: ciertamente no morirán. Eso le dijo la serpiente. Y aquí hay dos puntos que yo no había analizado. Reciben la palabra de Dios de instrucción y de ofrecer vida eterna, pero también ofrece Satanás lo mismo. Si tú comes no vas a morir, vas a vivir para siempre. ¿A quién le querían a creer? ¿A Dios o a Satanás? Es que Dios, y dice aquí la serpiente, es que Dios sabe que el día que de él coman, los ojos les serán abiertos. ¿Estaban ciegos? No estaban ciegos. ¿A qué se refiere los ojos están abiertos? Todos entendemos este texto, ¿verdad? Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya les había dicho que no iban a morir, entonces les está diciendo que van a ser dioses inmortales. Versículo 6, versículo 5, fue el que leímos, ¿verdad?
Entonces aquí en este versículo 4 y 5, Satanás desacredita a Dios, lo hace poner en mal delante de Adán y Eva. Entonces ellos están en una disyuntiva ya. O le creemos a Dios que nos ha dicho esto, o le creemos a esta serpiente que no sabemos qué tanta relación hayan tenido con ellos, porque le habló muy familiar, como decía el señor Mortensen, tal vez ya habían convivido con ellos tiempo atrás, no sé, porque le habló muy familiar, o sea, como si tú hablas con un amigo y entramos en una plática muy amena, o sea, no de desconocidos. No sabemos porque no lo explica aquí en el Génesis. Pero sí Satanás utilizó su astucia para envenenar o la mente o sea, distorsionar la mente de Eva. ¿A quién iban a creer? Ellos, Adán y Eva, y como hoy en la humanidad se van por lo físico, por la vista. El árbol del fruto del bien y el mal era un fruto codiciable, era un fruto que se vea de buen comer. La cuestión era que si iban a ser obedientes bajo esa situación. Si están viendo que era un fruto muy delicioso y Dios le dijo, ¿a quién iban a creer? Si aquel está diciendo que no van a morir, pues le van a creer más por la vista a Satanás. Porque Dios le estaba hablando contra la lógica. Dios les estaba hablando contra la misma, ¿cómo se puede decir? Lo que estaban viendo sobre lo visual. Dice, no, Dios te está engañando porque el fruto es bueno. O sea, quién sabe qué más le dijo, qué tantas cosas le dijo Satanás. Entonces ellos se encontraron en ese planteamiento de decidir, o Dios, que no sabemos realmente si nos está diciendo la verdad porque se ve muy delicioso el fruto, o este ser que nos está diciendo que sí lo debemos de comer. Y ahí es donde hoy nos encontramos. El ser humano no quiere creer a Dios porque es un Dios invisible. Satanás es más visible hoy en día que Dios, realmente. Y nos hace pensar que seguir el camino de este sistema, de lo que nos ofrecen, es mejor que lo que ofrece Dios. Pero esto inició desde hace mucho tiempo, desde el huerto de Edén. Por esa razón, muchos no creen en que hay una resurrección. Creen que esto se va a acabar aquí, ya cuando al cabo de los años vieron que la gente muere y que nadie ha resucitado. Creen que así se termina todo, que Dios no tiene un plan de salvación, o sea, que fuimos creados y que vamos a morir. Entonces, vamos a Job. Vamos a pasar al libro de Job. La semana pasada el señor Rojas leyó esta escritura, la voy a repasar nuevamente. En Job capítulo 14, vamos a leer versículos 14 y 15, hablando de este tema de la muerte. Dice, pregunta Job, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Claro que toda la mañana se pregunta hoy en día. Dice Job, todos los días de mi milicia esperaré hasta que llegue mi relevo, dice aquí. Algunas traducciones, las 60, no sé cómo dice, hasta que llegue ¿cómo dice las 60, Ana? Aquí dice mi relevo. Mi mutación, no. Bueno, significa como su salvación, creo que dicen algunas traducciones. Dice versículo 15, entonces llamarás, hablando a Dios, entonces llamarás y yo te responderé. ¿Cuándo va a responder? Dice, ¿ya muerto? O sea, está hablando de la muerte. Cuando tú llames, yo llamaré. Yo digo, cuando tú llames, yo te responderé. Y dice aquí Job, añorarás la obra de tus manos. Aquí lo que está explicando Job, de que hay vida después de la muerte y que la única y la manera de volver a la vida es el poder de Dios de levantar a los muertos de su tumba. Dice tú llamarás y yo te responderé. ¿Cuándo va a responder? En el día de la resurrección. ¿Por qué?
¿Por qué va a responder? ¿Y por qué va a hacer Dios esta acción de llamar? Y aquí lo dice, porque el ser humano es obra de las manos de Dios. Todo ser humano, como lo vimos, está hecho a imagen de Dios. Entonces somos obra de Él. Los animales no van a resucitar, solamente el ser humano. Y eso es lo que está explicando aquí Job en el capítulo 14, que el señor Rojas lo explicó muy bien la semana pasada. Vamos a Isaías 64 para hablar más de este punto. 64, versículo 8. Dice aquí Isaías, pero ahora, oh Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro. Sí, como leímos, fuimos hechos del polvo, y Isaías lo sabía. Dice, y tú eres nuestro alfarero. Un alfarero es aquel que hace cosas con el barro, forma cazuelas, vasos, hace utensilios, pero los hace de acuerdo al alfarero, a su creador. Agarran barro y hace el molde y hace todo de acuerdo a lo que él está planeando. Entonces dice aquí Isaías, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos, lo mismo que citó Job en el capítulo 14. Somos obra de tus manos. Así que nosotros, le explicaba el señor Armstrong, este cuerpo físico es un molde, es así como cuando se hace una olla, hay un molde de arcilla en el cual Dios está trabajando. Y todo esto fue planeado así. Para poder pertenecer a esta familia de Dios teníamos que pasar por esta formación. Entonces Dios utilizó un molde de arcilla para iniciar su creación. No ha terminado. No se acabó con aquel pecado de Adán en el huerto de Edén. No, es un proceso. ¿Y cómo se va a culminar? Cuando Dios fragua lo espiritual en este molde. Cuando realmente lleve a cabo y que podamos nacer dentro de esa familia de Dios. Esto dice el señor Armstrong, se va a cumplir en la resurrección, como dice 1 Corintios 15. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es cuando se consuma la obra de Dios, la obra de sus manos. Todavía no se ha consumido, solamente se ha consumido con un ser, que es Jesucristo. Jesucristo llevó la misma formación. No pudo entrar a la familia de Dios sin pasar por lo físico. Como ustedes recuerdan, cuando le dice Nicodemo, hablando de nacer de nuevo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Todos sabemos ese relato. Para entender lo espiritual tenemos que entender lo terrenal o viceversa. Así es el plan de Dios. Pues todavía no se ha consumado la creación de Dios. Tenemos un propósito, tenemos un por qué estamos aquí. Dios así nos hizo para poder entrar en su familia. ¿Por medio de qué? De desarrollar carácter. Siendo físicos, tenemos libertad de escoger. Porque ya cuando seamos dentro de la familia de Dios, ya no vamos a poder pecar. Por la misma, ¿cómo decía el señor Armstrong? Por su carácter divino ya no pueden pecar Dios. Pero para poder tener acceso a eso, tenemos que demostrar que siendo seres humanos tentados por el mal, lo desechamos en libertad de escoger. Vamos a pasar a Hebreos, por favor. Tengo muchas citas, que son muchas, y lo simplifiqué bastante, perdón. En Hebreos capítulo 1, viendo que Jesús cumplió con este propósito y nos demostró que se puede vencer a Satanás, nos demostró que sí se puede, siendo físicos, rechazar el pecado. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Y dice aquí Pablo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien la sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el primero que ha calificado y el que está ya con Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de este proyecto de Dios. Podemos ser coherederos con Jesucristo. Y aquí tengo varias citas, no voy a ir a todas. Si las quieren anotar, donde Pablo nos relaciona que somos parte de este propósito de Dios. Es en Romanos 8:17, en Gálatas 3:25 y en Tito 3:7. Solamente voy a leer Romanos 8:17, pero las tres escrituras hablan de lo mismo. Dice aquí en Romanos, Pablo a la carta a los romanos, y si somos hijos, cuando fuimos engendrados por el Espíritu Santo, no nacidos todavía, también somos herederos, herederos ¿qué dice? De Dios. Aquí está la palabra Elohim, herederos de la familia de Dios. Y coherederos con Cristo, coherederos de la herencia que vamos a tener acceso, lo que leímos en Hebreos, coherederos de pertenecer a este reino. Y aquí hay una coma, dice, pero si es que padecemos juntamente con Él. Aquí hay una palabra importante, si padecemos juntamente con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Entonces, hay un proceso, hay un trámite, cómo entrar a esta familia de Dios. Y en este caso es desarrollar, ser obedientes y no cometer el error que cometió Adán en el huerto de Edén. Y hoy tenemos esa misma oportunidad. Ahora, como sabemos, el ser humano, y lo que leímos, fue hecho a imagen de Dios, pero no a semejanza todavía. La semejanza se logra cuando resucitamos, cuando completamos la obra de Dios, cuando completamos la obra de sus manos. Aquel versículo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, solamente se ha cumplido por Jesucristo. Es el único que ha completado lo que dice Génesis 1:26. Jesús hoy en día es a imagen y semejanza de Dios y está sentado al lado de Dios porque ya es igual que Él. Dice que está sentado al lado de Él. Estamos en ese proceso de ser semejantes a Dios y se va a cumplir y se va a sellar cuando seamos resucitados, cuando seamos transformados. Es algo increíble que la humanidad no sabe. Ese es el propósito del ser humano, pertenecer a la familia de Dios. Ese es el por qué Dios creó al ser humano. No fue un error, como muchos creen que Dios creó al ser humano. Muchos han hablado de que por error de los ángeles, Dios creó al ser humano y no es así. Siempre fue el proyecto. Siempre fue de que Dios iba a producir en el ser humano. Hoy tenemos la oportunidad de pertenecer a esa familia. Hoy tenemos el acceso al árbol de la vida. No desaprovechemos esa oportunidad. Dice Primera de Juan, ya una de mis últimas citas, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a iniciar en el versículo 1. Y dice aquí, el apóstol Juan, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre. Cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La humanidad, aunque muchos lo digan, no son hijos de Dios. La humanidad entera no es hijo de Dios. Solamente son aquellos que son engendrados por el Espíritu de Dios. Y es lo que está explicando aquí Juan. Mira cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, lo dicen en signos de exclamación. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, pues no. Y por eso nos rechaza. Porque no le conoció a Él. No reconocieron al Hijo de Dios, no reconocieron a Jesucristo en su tiempo. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Y lo aclara. Pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Pues no, porque estamos en este cuerpo físico, en este molde de arcilla. Pero en este molde de arcilla se está reproduciendo Dios.
Y así con este cuerpo, así como lo dio el ejemplo de Jesús cuando estuvo con sus discípulos 40 días, no vino en otro cuerpo, volvió en su cuerpo físico. Sí, ya sin sangre, nos explicaba el señor Mortensen, pero sí vino en el mismo cuerpo. Así que nosotros, este mismo cuerpo, va a ser llevado a la dimensión espiritual, porque así nos formó Dios, somos obra de sus manos. Dice, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, hablando de la segunda venida de Jesucristo, seremos, ¿qué dice? Y aquí está la palabra, semejantes, seremos en semejanza y se cumplirá lo de Génesis 1:26. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es, cuando ya estemos en la dimensión espiritual. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, porque el mundo no la tiene, y eso es lo que yo quiero enfatizar, nosotros tenemos esta esperanza y sobre eso nos tenemos que recargar, sobre esto nos tenemos que respaldar. Nosotros hace muchos años perdimos una hija, como ustedes saben, y esto es lo que me ha motivado a mí siempre, esta esperanza, y no la pierdo, eso es lo que me mueve, y es algo que tenemos que creer. Y si todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Los sufrimientos, la miseria que vive el mundo y todo lo que vemos a nuestro alrededor es por desobediencia, no es por seguir a Dios, es por la transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios trae paz, la ley de Dios trae amor, la ley de Dios nos va a traer vida eterna. Si cumplimos con su ley y obedecemos sus órdenes, tendremos el acceso a la vida eterna.